extrajudicial, algo que antes era así como que un delito, él permitía, pero también en su momento, es decir, si tenía que contestar a las personas, lo hacía como de manera frontal, pero no es que esté en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero la diferencia es que la Felipe Calderón lo hacía con manera diplomática, es decir, no lo hacía como como si tuviese un rencor en contra de quienes estaban en contra de su gobierno, sino él sabía cómo expresarse y dar respuesta públicamente sin verse como alguien que no tuviese conocimientos, ¿sale? Y Enrique Peña Nieto tiene ahí unos tintes como de que sí permitía la libertad de expresión, lo atacaban, pero Enrique Peña Nieto no decía absolutamente nada, es decir, no se defendía de los ataques, a excepción de el más importante de los hechos que manchó totalmente su sexenio y que es ya casi hasta el final, y que eso se les queda de tarea, es sobre el caso de la Casa Blanca, que se fue directamente en contra de esta periodista Carmen Aristegui, pero bueno, ustedes me dirán en qué consiste lo de la Casa Blanca y por qué es que nuevamente a través de Enrique Peña Nieto empezamos a hacer un retroceso en cuanto a la libertad de expresión, de tal manera que actualmente, independientemente de si tienen un gusto político por Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, no existe al 100% la libertad de expresión. Varios periodistas que difundían un mensaje de crítica hacia el gobierno han sido despedidos, han sido sacados de transmisiones y pues la verdad es que eso lo veíamos con Salinas de Gortari y con Miguel de la Madrid. Pero bueno, eso es mi opinión, ya independientemente de que ustedes crean que no es así, bueno, es así como que cosa de cada quien. Bueno, ¿cómo se limita a la libertad de expresión? Les decía, este es un tema que nosotros ya vimos adelantadamente cuando todavía estamos en clases presenciales y el primero es a través de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 2 de la Constitución, que es básicamente el derecho de réplica. Ahí vimos cuáles eran las sanciones económicas que se les aplica a las personas que no respetan este derecho de réplica. Básicamente en la actualidad se permite la libertad de expresión tanto hacia el gobierno como hacia los particulares, pero siempre y cuando uno les garantice que de la información que los medios, en este caso ustedes, difundan, la otra persona de la cual ustedes están expresándose tenga el derecho de poder contradecir o aclarar lo que ustedes están diciendo. Entonces, básicamente, esto lo hago tanto para entes públicos como para entes privados. Actualmente, este medio del derecho de réplica es lo que respeta la libertad de expresión, es decir, no les limita, porque incluso si se dan cuenta, en esta ley que estudiamos, no habla sobre prohibiciones, es decir, no les dice, no puedes decir nada no puedes atacar a, no, o sea, está amplia la libertad de expresión, lo que sí es que, ok, puedes decir lo que quieras, pero si esto lastima o alguien considera que fue lastimado por tus comentarios o por tu información, entonces le tienes que permitir la réplica, ¿no? ¿Qué sucede en caso de que no le permitas esa réplica? Pues te voy a dar unas sanciones económicas y estas sanciones económicas sí se traducen a lo que son centenas de miles de pesos, ¿sale? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con esa situación de lo que ustedes difundan, no caer en información falsa. Digamos que en la actualidad estamos en una era en la que se permite que los medios de comunicación tengan un uso responsable de la información que van a publicar. Es decir, no te voy a prohibir que publiques tales cosas, pero si lo que tú publicas está mal, entonces ahí sí va a haber sanciones, ¿sale? Entonces no hay una limitante que nos diga no puedes hablar de esta situación. Anteriormente, lo que les decía en el Código Penal, que era de donde se agarraban estos expresidentes, existían 3 delitos: el delito de calumnia, difamación e injuria. En términos legales, cada uno, digamos que tiene diferentes elementos por los cuales podrían acusar de calumnia, podrían acusar de difamación o podrían acusar de injuria. Pero no es mala onda, ustedes no son abogados, no vamos a entrar en detalles de cuáles son esos detalles que
perdón que sea tan redundante, no vamos a entrar a estudiar esos elementos que hacen diferentes un delito del otro, ¿sale? Simplemente y a grandes rasgos, estos 3 delitos significaban que cualquier información que ustedes diesen falsa, supuestamente falsa o inexacta, y que otra persona lo sintiese como un agravio, automáticamente se iban a la cárcel. Es decir, no pasaban como por un proceso judicial para que ustedes se defendieran o para que no, automáticamente iban a la cárcel. Y pues, como les comentaba, es a través de estos presidentes que se eliminan totalmente estos delitos, que las leyes penales se les conoce por ser prohibitivas. Es decir, en el contenido o la definición de cada uno de estos delitos sí les prohíben cuál es la conducta que tienen que realizar, pero bueno, actualmente están abrogados, es decir, no existen, ya no se aplican. Por eso cuando alguien les vaya a decir, te van a demandar por difamación, y aparte de demandar, recuerden que se tiene que decir denunciar, pues la verdad nada más ríanse, porque esos delitos ya no existen. Entonces, pues bueno, no tiene ningún sentido, ¿sale? Y que bueno, es una buena tarea. Ustedes definan, no en un código penal, definan con un diccionario y en su libreta qué es calumnia, qué es difamación y qué es injuria. Solamente eso, ¿sale? Y finalmente, el Código Civil actualmente sí establece, y que va muy de la mano a lo que es el derecho de réplica, es que si esa información inexacta que ustedes otorgaron en los medios de comunicación le generó daño a tal persona, y aquí a través de la ley reglamentaria se establece que efectivamente no permitieron ustedes el derecho de réplica, y al no permitir el derecho de réplica, la persona que quería aclarar la información se vio dañada en su imagen de tal manera que se manchó su honor, y además de que se manchó su honor, tuvo pérdidas económicas, tanto presentes como futuras. Entonces, un juez de lo civil sí puede establecer que, derivado de no permitir el derecho de réplica y de esa información inexacta que ustedes dieron, entonces tendrían que pagar una suma, y en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya permitió que ese tipo de demandas sean millonarias. Es decir, si ustedes dicen algo en mi contra que yo considere que es un agravio para mí, puedo acudir ante un juzgado civil, demandarlos y solicitar que mi indemnización por el daño que hicieron a mi imagen sea por 20 millones de pesos. Y entonces el juez va a decir, sabes que pues, sí tiene razón, 20 millones de pesos, y este medio o esta persona que lo hizo en los medios públicos tendrá que pagarle al que está agraviado, ¿sale? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos las limitantes de la libertad de expresión en México, tomando un poco los antecedentes de dónde venían estas limitantes y de cómo es que actualmente, jurídicamente, no hay limitantes para la libertad de expresión. Sin embargo, políticamente sí hay limitantes, y de tal manera que algunas creo que les comenté, la información en los medios de comunicación se maneja siempre solicitando, preguntando casi a los que están a cargo del gobierno si lo que van a sacar como una nota o como no sé, un reportaje, lo pueden sacar sin que se sientan agraviados. Entonces, digamos que las limitantes actuales se manejan más por cuestiones políticas, es decir, no están escritas en la ley, que realmente por las cuestiones legales, como lo dice su clase de Fundamentos Legales de la Comunicación. No existe como tal una limitante, es decir, que les prohíba. Sí hay prohibiciones en cuanto hace a el contenido de, digamos, la programación que ustedes van a tener, que es diferente. No sé cómo explicarles esta situación. En cuanto a las prohibiciones al contenido de los programas, yo creo que lo estaremos viendo en la siguiente clase. ¿Qué está prohibido transmitir en un programa? ¿Qué es diferente a qué está prohibido que ustedes hagan como una libertad de expresión, a lo que ustedes se expresen? ¿Sale? Entonces, bueno, esto porque seguramente será así como que la duda de que, bueno, es que anteriormente nos había dicho esto. O sea, es que es diferente la prohibición al contenido a la prohibición a la libertad de expresión. Entonces, para resumirlo, la libertad de expresión no tiene limitantes actualmente, limitantes legales, pero los contenidos de los programas sí tienen algunas limitantes o algunas prohibiciones, ¿sale?
Entonces, eso sería todo. Espero que estén muy bien y pues nos vemos hasta la otra semana, si es que todavía nos permite la pandemia. Cuídense mucho y que estén bien. Bye.